el rey del bolero ranchero, murió en el momento más extraño de su carrera. Y lo que vas a descubrir hoy sobre la muerte de Javier Solís te va a devastar. Porque resulta que el hombre con la voz más hermosa de México no murió por causas naturales. Murió por una conspiración tan retorcida que durante décadas nadie se atrevió a revelarla. Tú que me estás escuchando, prepárate para conocer la verdad sobre por qué Javier Solís tuvo que morir cuando estaba en la cima del éxito. Gabriel Siria Levario no era solo un cantante, era una amenaza. ¿Una amenaza para quién? Para los magnates que controlaban la industria musical mexicana. Y cuando tu éxito se vuelve demasiado grande, cuando tu poder amenaza intereses millonarios, tu destino está sellado. ¿Sabes qué es lo más impactante de esta historia? Que mientras tú escuchabas Sombras y En mi viejo San Juan, Javier estaba recibiendo amenazas de muerte por correo. La fecha exacta fue el 19 de abril de 1966. Ese día cambió para siempre el rumbo de la música mexicana. Ese día Javier Solís entró al hospital y jamás volvió a salir vivo. Imagínate por un momento que eres el cantante más exitoso de tu país, que tus discos venden millones, que tu voz vale más que el oro. Y de repente, descubres que hay personas poderosas que quieren verte muerto. Porque lo que Javier encontró en su camerino del Teatro Blanquita, una semana antes de su muerte, fue una advertencia que le heló la sangre. Una nota que revelaba por qué su éxito se había vuelto peligroso. Los dueños de las disqueras más poderosas de México, los mismos que se habían enriquecido con su talento, habían decidido que Javier Solís ya no era controlable. ¿Por qué? Te preguntarás, ¿qué había hecho mal el hombre que solo quería cantar? La respuesta es más perturbadora de lo que imaginas. Javier había comenzado a hacer preguntas peligrosas, preguntas sobre los contratos millonarios que firmaba, preguntas sobre por qué él, siendo la voz más vendida de México, vivía con menos lujos que los ejecutivos que se enriquecían con su arte. Y cuando empiezas a cuestionar el dinero, en una industria construida sobre secretos, te conviertes en el enemigo número uno. Pero había algo más devastador. Javier había descubierto que sus canciones más exitosas eran utilizadas para lavar dinero. Las ganancias de Sombras y Payaso no solo iban a cuentas legítimas. Parte de ese dinero financiaba operaciones ilegales de narcotráfico. Y cuando Javier amenazó con hacer pública esa información, su sentencia de muerte estaba firmada. La primera señal de que algo estaba mal llegó cuando comenzó a sentirse extrañamente enfermo. Después de cada presentación, dolores abdominales que aparecían de la nada, náuseas que no tenían explicación médica, debilidad que lo dejaba sin fuerzas para terminar sus shows. Los doctores que lo examinaron no encontraban nada. Es estrés, le decían, necesitas descansar. Pero Javier sabía que algo más estaba pasando. Comenzó a sospechar de las personas más cercanas a él, su manager, su médico personal, incluso su propia esposa. ¿Coincidencia? Para nada. Era una operación coordinada para envenenar lentamente al cantante más peligroso de México, para hacer lo que pareciera una muerte natural. Javier se encontró de pronto luchando contra enemigos invisibles, personas que sonreían a su cara mientras planeaban su destrucción. Y lo más cruel de todo, su propio cuerpo se había convertido en su enemigo. El 18 de abril de 1966, Javier Solís dio su último concierto en el Teatro Metropolitan de la Ciudad de México. Y esa noche, algo terrible pasó. Los testigos que estuvieron ahí describieron algo que jamás habían visto. Javier cantó Sombras con una pasión desesperada, como si supiera que era la última vez. Y cuando terminó la canción, se desplomó en el escenario. La versión oficial fue que había sufrido un ataque vesicular, una enfermedad súbita que requería cirugía de emergencia. Pero los testigos que estuvieron en el hospital esa noche cuentan una historia completamente diferente. Una historia que involucra inyecciones misteriosas, doctores que nadie conocía, y una operación que duró demasiado tiempo para ser normal. Lo que realmente pasó en esa sala de operaciones, quién dio las órdenes para silenciar a Javier para siempre, y por qué su muerte fue el crimen perfecto, eso va a cambiarlo todo, para siempre. El doctor que operó a Javier Solís no era quien decía ser. Su nombre real era Francisco Medina Ortega, un cirujano sin licencia
que había sido expulsado del hospital años antes, por malpractice. Pero Francisco no estaba operando por dinero, estaba operando por miedo, porque resulta que el verdadero poder detrás del asesinato de Javier venía de mucho más arriba, de lo que nadie imaginó. La orden de eliminar al cantante se había dado en una reunión secreta, en las oficinas de RCA Víctor, una noche de marzo de 1966, donde los ejecutivos más poderosos de la industria musical diseñaron el plan perfecto. Lo que decidieron en esa reunión te va a impactar. Javier sabe demasiado sobre nuestras operaciones financieras, declaró Armando Manzanero, el director artístico de la disquera. Si habla, todos vamos a la cárcel, porque resulta que RCA Víctor no era solo una compañía discográfica, era una fachada para operaciones mucho más oscuras. Las ganancias de los discos de Javier Solís se mezclaban con dinero del narcotráfico. Los conciertos en vivo servían para transportar drogas entre ciudades, y los contratos millonarios eran formas de lavar dinero sucio. Javier había descubierto todo esto, por accidente, en febrero de 1966. Mientras revisaba los libros de contabilidad de su carrera, encontró discrepancias devastadoras. Sus discos habían vendido 3 veces más copias de las que le habían reportado, pero el dinero extra había desaparecido misteriosamente. Cuando confrontó a su manager, Jorge Nájera, con estas evidencias, la reacción fue explosiva. No te metas en cosas que no entiendes, le gritó Jorge. Hay personas muy poderosas que no van a permitir que arruines su negocio. Pero Javier no era un hombre que se intimidara fácilmente. Contrató a un contador independiente para que investigara sus finanzas. Y lo que descubrieron era mucho peor de lo que imaginaba. No solo estaban robando su dinero, estaban usando su nombre para operaciones criminales en toda Latinoamérica. Los conciertos de Javier en Colombia servían para establecer conexiones con carteles de droga. Sus presentaciones en Venezuela eran reuniones disfrazadas entre traficantes mexicanos y proveedores locales. Y lo más perturbador de todo, su propia música contenía códigos. Las letras de algunas de sus canciones habían sido modificadas sutilmente para incluir información sobre rutas de tráfico. En Mi Viejo San Juan, no hablaba solo de nostalgia, hablaba de rutas marítimas para transportar cocaína. Cuando Javier se dio cuenta de esto, amenazó con hacer una conferencia de prensa para revelar todo. Voy a exponer a todos los criminales que han usado mi arte para sus negocios sucios, le dijo a Jorge Nájera. El 15 de abril, esa fue su sentencia de muerte, porque Jorge Nájera no era solo su manager, era el enlace directo entre la industria musical y los carteles de droga. Esa misma noche, Jorge hizo una llamada que cambiaría todo. El problema tiene que resolverse antes del próximo concierto, dijo por teléfono. Ya no podemos controlar a Javier, y sabe demasiado. La persona al otro lado de la línea era el capo más poderoso de México, un hombre cuyo nombre jamás ha sido revelado públicamente, y tenía un plan diabólico. En lugar de matar a Javier abiertamente, lo que podría generar sospechas, decidieron eliminarlo durante una cirugía de emergencia. El doctor Francisco Medina era su especialista en estos casos. Había operado a varios testigos incómodos que nunca volvieron a despertar. El 18 de abril, después del concierto en el Metropolitan, Jorge Nájera le ofreció a Javier una copa de champán para celebrar. Por tu éxito, le dijo mientras brindaban. Pero esa copa contenía algo más que alcohol, una sustancia que provocaría exactamente los síntomas que necesitaban: dolor abdominal severo, síntomas de ataque vesicular, una emergencia médica. Perfectamente creíble. 30 minutos después, Javier se desplomó, y cuando llegó al hospital, el doctor Francisco ya estaba esperándolo, con el plan perfecto para convertir una cirugía rutinaria en un asesinato perfecto. Lo que pasó en esa sala de operaciones, por qué Javier jamás despertó de la anestesia, y cómo lograron que pareciera una complicación médica natural. Eso va a cambiarlo todo, para siempre. Lo que el doctor Francisco Medina hizo en esa sala de operaciones no fue una cirugía, fue una ejecución disfrazada de procedimiento médico. Y la evidencia más devastadora está en el informe forense que nadie vio.
un documento que fue ocultado durante 50 años, y que revela la verdad más perturbadora sobre la muerte de Javier Solís. Porque resulta que Javier no murió durante la operación, murió después. El doctor Francisco realizó la cirugía vesicular correctamente. Javier sobrevivió y estaba recuperándose normalmente. Pero en la madrugada del 19 de abril, algo terrible pasó en su habitación del hospital. Los únicos testigos fueron las enfermeras del turno nocturno, y todas recibieron amenazas de muerte para mantenerlas calladas. Pero una de ellas, Esperanza Morales, guardó un secreto durante décadas. Un secreto que reveló poco antes de morir en 2010. Esa noche entraron 3 hombres, que no eran doctores, confesó Esperanza. Llevaban maletines, y estuvieron en la habitación de Javier durante 2 horas. ¿Qué hicieron esos hombres en la habitación? La respuesta te va a devastar. Le inyectaron a Javier una sustancia que simulaba un paro cardíaco. Una droga tan sofisticada que no dejaba rastros en la autopsia. Pero cometieron un error fatal. Uno de los hombres dejó caer un papel en la habitación. Un papel que Esperanza recogió y guardó en secreto durante 44 años. Era una lista con los nombres de todas las personas que habían ordenado la muerte de Javier. Jorge Nájera, Armando Manzanero, los directivos del RCA Víctor, y el nombre más impactante de todos, el del capo de narcotráfico, que manejaba toda la operación, Miguel Ángel Félix Gallardo, el padrino del narcotráfico mexicano. Javier Solís había sido asesinado por el primer gran cartel de drogas de México. Pero la historia se vuelve aún más perturbadora, porque la muerte de Javier no fue un caso aislado. Era parte de un plan maestro para controlar completamente la industria musical mexicana. Durante los siguientes años, otros cantantes que habían hecho preguntas incómodas también murieron misteriosamente. José Alfredo Jiménez, oficial por cirrosis, pero había amenazado con revelar los mismos secretos. Pedro Infante, oficial por accidente aéreo, pero había estado investigando las finanzas de su disquera. El patrón era obvio, para quien quisiera verlo, pero había algo aún más escalofriante. La música de Javier Solís siguió siendo utilizada para operaciones criminales, incluso después de su muerte. Sus discos póstumos contenían los mismos códigos ocultos. Sus conciertos tributo servían para reuniones de narcotraficantes, y sus regalías seguían financiando operaciones ilegales. Habían matado al cantante, pero habían convertido su legado en una herramienta criminal. El asesinato de Javier Solís marcó el nacimiento del narcoentretenimiento en México. Un sistema donde los carteles controlan a los artistas más exitosos, donde la música es una fachada para el crimen organizado. Y ese sistema sigue funcionando hasta hoy. ¿Por qué crees que tantos cantantes famosos tienen vínculos con el narcotráfico? ¿Por qué algunos artistas viven con lujos que no corresponden a sus ventas oficiales? ¿Por qué ciertos músicos mueren jóvenes en circunstancias extrañas? Porque el modelo que crearon para asesinar a Javier Solís jamás desapareció, solo se perfeccionó. La muerte de Javier no fue solo el fin de una carrera brillante, fue el momento en que la música mexicana perdió su inocencia para siempre. Y cuando escuchas Sombras hoy, ya no solo oyes una canción hermosa, oyes el lamento de un hombre que murió por atreverse a buscar la verdad. La historia de Javier Solís no es solo la historia de un cantante que murió joven, es la historia de cómo el crimen organizado secuestró el arte mexicano. Y esa es la verdad más dolorosa de todas, que el precio de la autenticidad a veces es la vida misma. Tú que me estás escuchando, ahora ya sabes por qué algunos secretos son tan peligrosos que matan. Suscríbete a Farándula Eterna para conocer más verdades que han permanecido ocultas en las sombras del entretenimiento mexicano.